Qué alegría, Roberto, Manuel, ver esta sala que lleva el nombre de nuestro poeta Manuel Fernández Mota en este espacio cultural que es el Centro Documental José Luis Cano, verlo también. Me comentaba Manuel que no has visto tanta afluencia de gente, pues la verdad que tan lleno a rebosar como está hoy. El último acto cultural fue hace apenas unos días y estaba también lleno. Desde luego toda la gente sentada, pero es que hoy hay hasta gente de pie. Yo no sé, el pobre Miguel, nuestro Miguel Vega, que es un funcionario maravilloso, yo sé que él está buscando sillas para que se pueda todo el mundo acomodar y que podamos dedicarle la atención a este bonito acto, importante acto que hoy protagoniza tanto Roberto como Manuel, pero sobre todo Roberto. Yo quiero dar la bienvenida a todos ustedes, colectivos culturales, pero también a toda la sociedad algecireña, que es una ciudad, lo dice una que no ha nacido aquí, pero que se siente de aquí, Roberto. Es una ciudad que es una gran anfitriona, que recibe con mucho cariño, como hoy tú te mereces que se te reciba, y además también pues darle la bienvenida, por supuesto, también a Manuel, que él va a hacer de cicerone de este acto, pero que yo les agradezco que en nombre de la ciudad, como representante del ayuntamiento, como delegada de cultura, les pueda dar la bienvenida. Me ha hecho aquí unas anotaciones Miguel que yo le agradezco muchísimo en relación a esta conferencia interesante que vamos a escuchar todos con mucha atención y que luego seguro que tendremos ocasión de establecer algún coloquio, porque estoy segura que muchos de los que están aquí, muchos con apellido italiano, con origen italiano, y los que no, pues seguro que van a tener interés en haceros preguntas. Una conferencia coloquio que va a tratar sobre el origen de las numerosas familias con apellido italiano en Algeciras y las acciones de la Marina italiana en esta bahía, en esta hermosa bahía, durante la Segunda Guerra Mundial, que han sido actualizadas recientemente, principalmente desde la publicación de la exitosa novela, que muchos ya habrán leído, y si no, les animamos a hacerlo, de Arturo Pérez Reverte, el italiano, y de un estudio historiográfico. Sobre el conferenciante, sobre Roberto, Vincenzo Roberto Pellegrini Sambusetti, investigador especial italiano, de madre algecireña y padre italiano, nacido en Roma, exdirector científico del Archivo Histórico Diplomático en Roma y que fue asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para asuntos relacionados con la UNESCO, habiendo desarrollado una ingente labor docente y de investigación sobre temas archivísticos e historia de las instituciones. Bueno, era una pincelada, Manuel, pero yo sé que tú lo vas a hacer muchísimo mejor que yo. Manuel, tengo yo aquí que me han pasado una chuletilla que creo que es interesante y necesaria que la lea. Manuel Fernández Guerrero, en la actualidad profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido jefe de servicio de medicina interna de la Fundación Jiménez Díaz y profesor titular de medicina en dicha universidad, acreditado catedrático por la ANECA con 6 sexenios de investigación. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Sevilla y su posterior formación en medicina interna en la Fundación Jiménez Díaz y un fellowship en enfermedades infecciosas y microbiología clínica en la Clínica Mayo Rochester en Minnesota. Exactamente, en Minnesota. Completó su formación con programas de intercambio en la Duke University, Durham, Universidad de California en Davis, en Anderson, Universidad de Texas, Houston, y en la Texas Health Institute, St. Luke's Episcopal Hospital, seguro que es mejor que el mío. Especialista titulado en Medicina Interna y Microbiología y Parasitología, y ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego. Autor de 300 publicaciones en revistas, incluyendo 150 revistas norteamericanas y europeas y 350 abstracts en congresos nacionales e internacionales,
Tiene más de 50 capítulos en manuales de medicina interna e infectología y ha sido editor de 9 libros y monografías y material docente para la enseñanza de enfermedades infecciosas. Ha recibido el premio de la Fundación Hodge Marion Russell en 1999 a la mejor publicación española en el campo de la infectología, y como reconocimiento a su labor investigadora y académica recibió el primer premio Moreno López. Bueno, entre otras cosas, sobre todo su vinculación familiar y su vinculación a esta tierra que, como les decía, le recibe como buenos anfitriones a Roberto y a Manuel, con lo cual yo ya le cedo la palabra a Manuel. Me voy a bajar ahí abajo, porque además creo que lo voy a poder seguir muchísimo. Sí, mejor ver las diapositivas. Manuel, te cedo el sitio. Sí, bueno, en realidad todo esto ha sido muy amable, su presentación. En realidad mi currículo es irrelevante para lo que vamos a hablar aquí. Yo únicamente soy el primo de este señor. Primo segundo, es más, somos muchos los primos segundos que veo aquí, a los Partida Guerrero, faltan algunos de los Sánchez Guerrero, y luego están los primos de hermanos, que es Pepe Sambucetti, sus hermanos, y luego tenemos otros primos que se llaman los Calvo Pérez de Vargas, en fin, somos una larga saga familiar, ¿no? Muchas gracias, querida concejala, por su amable presentación, pero sobre todo por las facilidades que nos han dado ustedes para venir aquí, ¿no? Agradezco particularmente a Miguel Vega por su amabilidad, todo han sido facilidades. Me alegra muchísimo estar aquí y ver esto, ¿no? Porque ni en la mejor de los supuestos que hemos hecho respecto a la asistencia podíamos imaginar que pudiéramos llenar esta sala. Que hay 100 asientos aquí y luego otras personas que están sentadas en unas sillas auxiliares que han traído. Ni en el mejor de los sueños podíamos pensar que habría tanta gente. Esta charla se ha gestado de la siguiente manera. Roberto venía aquí cuando era un niño, pero eso ya dejé de hacerlo hace muchísimos años. Era un niño muy guapo, Roberto. Yo sentía una cierta envidia por Roberto, porque cuando íbamos a la casa de su abuela, que era una matriarca familiar, allí ese salón de la calle Convento, una casa de 3 fierros, de esas casas que hemos perdido lamentablemente en Algeciras, pues estaba presidida sobre el piano por una gran foto de Roberto. Entonces Roberto estaba con un jersey de aquello que nos hacían nuestras abuelas, con las cadenetas, aquello, un jersey marrón, y era un niño guapísimo. Yo pasaba totalmente inadvertido en aquella casa. Nadie me hacía el más mínimo caso, ni siquiera mi tía abuela, ¿no? Pero dice que ha recuperado. Bueno, creo que bueno, luego tengo un comentario respecto a tal cosa. Bien, entonces, este se ha gestado de la siguiente manera. Roberto venía entonces, pero en 50 años no había aparecido por aquí. Entonces le hemos hecho proposición de venir muchas ocasiones, pero nunca ha aceptado, porque su trabajo, y ahora que estamos jubilados todos, pues ha accedido con 2 condiciones. Primero, que nos iba a dar una charla sobre algo que él conoce muy bien, que es la génesis, digamos, de la colonia de italianos en Algeciras, que se establece a principios del siglo XIX, y luego, como diré luego, por razones muy poderosas sobre el aspecto de la guerra submarina que llevaron los italianos aquí durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Decía antes que mi currículum no tiene nada que ver con esto, y por tanto no tengo autoridad yo para hacer una presentación al estilo académico, ¿no? No entiendo nada de este tema, ¿no? Lo único que recuerdo es una película que se rodó aquí en el año 58, se estrenaría en el 60, que se llamó en español Danae, en italiano La donna che vino del mare. Y ahí me quedé yo ya un poquito con la historia esta de los submarinistas italianos, pero me quedé fundamentalmente con la simpatía y la elegancia que tenía Vittorio De Sica y el tipazo que tenía Sandra Milo. Sandra Milo en esta película era una actriz italiana famosísima en aquella época, guapísima, y siempre salía o bien con un bañador estiloso negro
o bien con un conjunto de hombros. Ustedes, algunos de aquí se pueden acordar de los conjuntos de hombros que llevaban nuestras madres y nuestras hermanas mayores. Ellos con un jerseycito con un cuello a la caja y luego la Rebeca, jersey, que cerrado hasta arriba, ¿no? Pues guapísimo. Así que es lo único que puedo decirles. Naturalmente tengo algunas lecturas sobre estos temas, pero siempre han sido superficiales. Así que ustedes se privan, estando yo hablando de esto, se privan de alguien inteligente, conocedor del tema, que les introdujera en este tema tan apasionante. Eso no lo van a tener, pero tampoco van a tener el tipo plomo que a menudo da una charla en paralelo al ponente. Le hurta tiempo, le quita mucho tiempo y al mismo tiempo a menudo le va pisando los argumentos, etc. O sea que hay un aspecto malo, no tienen una buena presentación, pero desde luego se evitan el plomazo este que prolonga la charla 2 horas innecesariamente. Bueno, pues eso es lo que quería decir. El currículum de Roberto ha sido presentado. La charla va a tener 2 partes. Una parte sobre la génesis de la colonia italiana y la segunda parte, muy interesante, de la que se ha escrito mucho y una enorme bibliografía, sobre la lucha submarina, los submarinistas italianos en la rada de Gibraltar. Roberto tiene razones muy importantes para hacer esta presentación. En primer lugar, un gran conocimiento, pero además concurre aquí una circunstancia muy especial y única. El padre de Roberto era el jefe, el oficial de las comunicaciones que tenían los italianos en Algeciras. Su oficina estaba en el consulado italiano de la época y era una pieza esencial en el espionaje italiano en la época para llevar a cabo todas estas digamos, acciones de la Armada italiana, de la Regia Marina. Y me callo ya y le dejamos a Roberto para que nos entretenga un buen rato y nos ilustre sobre todo sobre este aspecto tan interesante, doble, de los italianos en Algeciras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de todo, tengo que agradecerle a la delegada de Cultura, que en representancia del Ayuntamiento de Algeciras, por haber querido hospedar esta charla acerca de algunos argumentos que yo creo que, por esa presencia tan conspicua me lo hace creer, que creo sean de mucho interés, visto que he podido constatar de persona en esos días en Algeciras. No digo que mitad de la población sea de origen italiana, pero casi todo lo que he encontrado sí. Y os aseguro que he encontrado muchísimas personas, porque aquí salía el señor del bar que me decía, bueno, mi abuelo era italiano, mi tío era italiano, mi madre era italiana. Así que digo, puede ser que he centrado el argumento. Además, quiero dar las gracias a todo el equipo de la concejala que ha preparado también esta sala, y pienso que tener que agradecer la presentación que han hecho la asesora Pilar perdone, concejala, en italiano dijimos asesora concejala, perdone. Disculpen mi acento y imagino también la ofensa que hago a la lengua de Cervantes, pero esto pasa al convento, decimos nosotros en Italia, así vamos a conformarnos con mi italiano. Y a todo el personal quería dar las gracias, y además tengo que agradecerle a Manolo por esa presentación también tan divertida que ha sido capaz de hacer. Bueno, aquí me corre un momentito la necesidad de un mínimo de introducción de esta charla. Antes de todo, yo son 52 años que no vengo a Algeciras. Soy medio especial, pero un especial que hace bastante tiempo que no ve el pueblo, la ciudad.
y os aseguro que estoy emocionado y bueno, casi conmovido, si se dice conmovido en español, sí, por esta presencia tan nombrosa, y no puedo que darle las gracias a todos los que están aquí. Decía unas premisas. Esta conferencia va a tocar por menos dos temas, como ha explicado con mucha más facundia que yo Manolo. Son la venida de unos grupos de italianos en la primera parte de 800 en Algeciras, y otro momento de presencia italiana, que es el que se hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando una red de intelligence y una presencia militar de la Marina fueron el empuje para las estaciones militares en contra de la Armada de Inglaterra en Gibraltar. Los dos temas están un poquito separados, pero como ya ha vislumbrado Manolo, hay un link, un enlace que para mí es un enlace afectivo, porque como habéis oído, mi madre era algecireña, mi padre era italiano, se conocieron, se echaron un novio, buscaron un mal tiempo para echarse novio, porque lo hicieron no muchos días antes del armisticio entre Italia y los aliados, así que mi padre tuvo que entregarse a los ingleses, pasó prisionería, pasaron otros 2 años antes que pudiera acabar su servicio militar, y mientras se escribían. Yo quisiera tener la pluma de Pérez Reverte para escribir esa historia de amor, porque es una historia que imagino hoy sea increíble, sobre todo para la joven generación, porque vivió 4 años de correspondencia, y correspondencia con la censura, 2 censuras, una española y una italiana, que tenían todos un sistema de escamotajes para decirse las cosas sin que pareciera. Pero lo importante, y con eso paso al grano, si permitís, es que esta historia de amor tuvo una conclusión, porque todos le decían a mi madre: el italiano no va a venir. Mi madre va a venir, el italiano no va a venir. A finales de julio de 48, al fin, pasando sobre muchísimas dificultades que no estoy a contaros, el italiano vino. Y el 31 de julio de 48 se celebró el matrimonio en la iglesia de La Palma. Así que, y después de un año, aquí está el producto. Bueno, y ahora vamos directamente al grano. Las dos partes de esta charla tienen una diferente respuesta, una diferente consistencia de estudios. Mientras la primera, aunque he podido tocarlo con mano, subleva un cierto interés en el pueblo, proprio por esa descendencia de italianos, pero si me equivoco es un límite mío, pero no me parece que haya dado lugar a ningún estudio complexivo que se pueda confrontar con los estudios sobre otras comunidades italianas y especialmente genoveses en otras ciudades de España. A lo contrario, el tema de la actividad bélica italiana en la bahía de Algeciras y de la actividad de inteligencia que la soportaba ha sido tratado, y hay una bibliografía inmensa, nuestra bibliografía, una biblioteca,
Así que he tenido que acercarme a los dos temas de manera diferente. En el primero intentaré ser yo el que traza un mínimo de línea de continuidad para intentar presentar a estas familias. En el segundo he tenido que buscarme unos espacios. Espero de haberlo encontrado en presentar sobre todo algunos de esos hombres, que imagino que sea una curiosidad de todos. ¿Quién puede ser hombre que hacen eso? Que ha sido pensar ir y poner una bomba, o digamos una bomba, debajo de un barco, colgarla con un imán e intentar volver nadando, o con unos medios particulares que tenían el poco poético nombre de maiali, que en italiano quiere decir cerdo, pero probablemente, como voy a decir, daban esa idea. Bueno, así que yo intentaría empezar. Como veis, he puesto una diapositiva de Liguria, y he puesto una diapositiva de Liguria por señalar algunas zonas de donde seguramente, o menos por mis conocimientos, llegan algunos de los italianos de Algeciras. Son ligures, sobre todo del ponente ligure, llegan de una zona, de un pueblo que se llama Finale, de otro que se llama Vado, y de una ciudad importante, digamos la segunda, por lo menos en esos tiempos de la Liguria, que es Savona. Al otro lado, en el levante de Liguria, la mayoría de esos digamos, inmigrantes precoces llegan de una serie de dos pueblos, Lavagna y Chiavari, que son dos pueblos, son dos ciudades del levante ligure, y son dos ciudades que tienen un cierto relieve, una cierta importancia. Ahora intentaré leer algo intentando sobre todo ahorrar la ofensa que seguramente ya he hecho al idioma de Cervantes. Espero quiera disculparme de allí, que no me vaya a tomar por un molino. Bueno, ¿qué quiero decir? Una cosa importante, la fuente de este trabajo, de esta charla. Sobre todo yo, por cierto, he hecho referencia a la bibliografía existente, que por el primer argumento no es muchísima, ma sobre todo he tenido la suerte de poderme acercar a algunos documentos. Y los archivos que tengo que hacer referencia son por el primer trozo, digamos allí, de la charla, son el archivo del ayuntamiento de Lavagna, el archivo de la parroquia de Lavagna y el archivo de Génova. El archivo de Génova es un archivo particular que tiene la suerte que una gran cantidad de documentación del archivo de Génova está publicado, y además han tenido la inteligencia de difundir esas publicaciones en texto integral y en open access, así que son accesibles a quien estudia. Además, he podido acceder al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el cual trabajaba, y tengo que darle las gracias a mi primo Pepe Sandusetti y a Jaime Orozco Mena, que me han favorecido muchos documentos de los archivos algecireños, sobre todo los archivos notariales y el archivo del ayuntamiento y obviamente el archivo de la parroquia. Yo empezaría de una relación que en 1817 el cónsul
el cónsul del Reino de Cerdeña en Algeciras envió a su embajador y a la Secretaría de Estado de Cerdeña. Una pequeña anotación, porque si no mi primo Manolo va a decirle que me voy hablando de otras cosas, digamos así. No, en 1815 la antigua República de Génova pasa, en consecuencia de las decisiones del Congreso de Viena, al Reino de Cerdeña. Así que ya el pabellón de San Jorge, que ya se había bajado el 29 de mayo de 1805, definitivamente se pasa, sparisce, decimos en italiano, del número de los estados. Y eso excita a la Administración de Asuntos Exteriores de Cerdeña, que espera de poder llegar a sustituirse al antiguo poder marítimo de Génova y poder desarrollar el asfíctico comercio del Reino de Cerdeña gracias a una presencia en todos los posibles estados extranjeros. Así que ponen mano a una red consular, bueno, que tampoco Inglaterra tenía, e intentan poner representantes en todos los lugares que ellos pensaban que podían ser de interés. Y entre ese hay Algeciras, donde el señor Pedemonte, viscónsul de Cerdeña, como decía, en 1817 envía una relación a su embajador y al gobierno de Turín. ¿Por qué citar esta relación? Porque nos dice dos o tres cositas interesantes. La relación de Pedemonte contestaba a una pregunta del general del ministerio sobre las comunidades de súbditos de Cerdeña presentes en las circunscripciones de los varios cónsules. El cónsul Pedemonte dice que en Algeciras prácticamente hay solo pocos súbditos de Cerdeña, de Piemonte, y que la mayoría son gente pobre, sobre todo marinos, desertores y algunos pescadores, trabajadores, digamos, en general. Pero nos dice otras dos cositas interesantes. La primera es que en realidad hay muchos potenciales, se diría, súbditos de Cerdeña en Algeciras, porque hay un grupo bastante importante, digamos, numéricamente importante, sobre todo de personas que él llama genoveses, que son comerciantes, sobre todo comerciantes, y que tienen una particular actitud. No quieren tener nada que ver con el consulado. Eso probablemente ahora llegaremos un poquito a explicarlo. Están intentando en todas maneras, ya muchísimo lo han realizado, de hacerse vecinos de Algeciras, y el cónsul dice, hacen todo lo que pueden para homogeneizarse a los españoles. No quieren tener nada que ver con el consulado. Eso me parece ya una anotación interesante. La segunda anotación es un apéndice a esa relación del cónsul. El cónsul nos hace saber que en Ceuta hay un grupo allí también lo llaman genoveses, en realidad son de muchos pueblos, más o menos una quincena, ahora no me acuerdo, me parece 17 exactamente, que le han enviado una petición para que lo ayude económicamente porque se encuentran en grandes dificultades y, si posible, para que lo haga volver a su tierra. Y explican por qué quieren volver a su tierra. Porque ellos se fueron, se escaparon de su tierra
cuando, y aquí se explica la segunda fecha que he puesto perdón, no se explica, sí se explica perché no. La seconda fecha, perché quando l'Imperio francese se annettò Génova en 1805, introdujo algunas interesantes novedades. La que había interesado en particular a estos señores es que había introducido el servicio militar. Como podéis imaginar, en una república que no conocía y nunca había conocido prácticamente un servicio militar, digamos, se llamaba conscripción obligatoria, pago, y eso era un trauma para la gente. Y la perspectiva de ir a pelear en no se sabe dónde por un señor que hablaba otro idioma, que era difícil, tenía un nombre difícil de pronunciar, no le agradaba granché. Y además, sobre todo, no le agradaba, y aquí se acerca el discurso a nuestro grupo de genoveses, no le agradaba sobre todo a los que vivían en los pueblos de mar. Porque, ¿qué pasaba a quien vivía en los pueblos de mar? Corría un riesgo bastante grande si lo cogían para el servicio militar. Podía tener suerte porque era un sorteo, pero si perdía el sorteo, estaba 10 años allí por el mundo. Y personas como mercaderes, como comerciantes, también artesanos, digamos que tenían una actividad, o gente de mar que tenía una actividad conectada con la actividad comercial, eso era una perspectiva que se parecía muy de cerca a una ruina. Así que una de las consecuencias de la introducción de estas leyes, bueno, son leyes, de estas leyes, fue que todo el que pudo, o todo el que tenía bastante coraje para hacerlo, buscó otro sitio donde vivir, digamos así. Y probablemente es el caso de nuestros amigos. Cuando nos encontramos por la primera vez en Algeciras estos señores, a prescindir de lo que nos dice el cónsul Pedemonte, lo encontramos en la segunda parte del primer decenio del siglo XIX. Y hasta cuando lo encontramos en su patria, por lo que he podido averiguar, algunos de ellos, si no la mayoría, lo encontramos hasta el 1804. He encontrado también un documento que se refiere a uno de ellos, a un autore por la exactitud, que nos dice en el 1845 que se encontraba en Algeciras de 40 años. Bueno, que una cifra redonda, un número redondo, hace nacer algún sospecho, pero más o menos eso significa que al torno de ese año esa persona estaba en Algeciras. Yo he visto ya que en los años 6, 7 ya algunos de los genoveses empiezan a pagar impuestos y ya son tratados como vecinos de Algeciras en las actas que a ellos se refieren. Así que probablemente lo que prospectaba el cónsul Pedemonte efectivamente era su regla de conducta. Bueno, probablemente la razón de su huida había sido esa conectada, como además nos testimonia la solicitud de los genoveses de Ceuta, que
admitían abiertamente que la razón de su huida de Liguria había sido la conscripción militar. Así que como los jóvenes, porque son jóvenes, tienen prácticamente todo menos de 30 años, que se encuentran en esa situación, deciden de alejarse de sus pueblos, de su pueblo, y probablemente de seguir una de las vías o tradicionales de la emigración de Liguria, o puede ser la vía que se estaba abriendo sobre todo hacia Sudamérica. Pero, 1805. Seguramente la decisión de esos jóvenes era una decisión que presuponía mucho coraje. ¿Por qué? Porque salir de Liguria no era propio una cosa simple. Además de la presencia de los franceses, en el mar estaba la Armada inglesa, que cañoneó más de una vez Génova y paraba prácticamente todo el tráfico de la navegación, que era además una navegación de cabotaje. Así que no era fácil salir, pero todavía más difícil podía ser salir del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque en 1805 el estrecho tenía una buena cantidad de huéspedes. Tenía la Armada española, que pero en cuanto podía se refugiaba en Cádiz intentando arreglar muchos daños de su barco. Había una parte de la Armada francés que pronto tendrá otra parte que llegará de los puertos del norte. Y había el señor Nelson, que iba y venía por el Mediterráneo, y además el estrecho, como se sabe en muchos estudios, hospedaba otra categoría, una cantidad de corsarios, muchos que eran corsarios de Algeciras, que han sido estudiados, y muchos eran corsarios berberes, algunos eran genoveses, pero servían para los franceses. Así que es bastante probable, solo documentos privados que yo hasta ahora no he tenido la suerte o no he sido capaz de encontrar, son documentos privados particulares, podrían testimoniarlo. Así que es muy probable que los genoveses de que estamos hablando hayan decidido de entrar en un puerto que le parecía de buena hospitalidad, digamos, y después nos ha dicho la cosa que ustedes los algecireños son muy acogedores, así que probablemente ellos lo experimentaron enseguida. Y así que esa presencia que probablemente se puede colocar como inicio a 1805, mitad de 1805, hay que tener presente que la mayoría de la navegación en el Mediterráneo, en esa parte del Mediterráneo, se actuaba en los meses de primavera y de verano, así que probablemente una llegada es de colocar en ese periodo. Así que seguramente encontramos estos genoveses, por seguro ya hay algunos enlaces en el 1809, pero se puede presuponer también enlaces matrimoniales, viene entendido, algunos en 1809, pero se puede pensar que una posibilidad en años anteriores.
una cosa interesante es que los genoveses tenían una como tradición de su país redactar actas notariales prácticamente para todo. El archivo del Estado de Génova no acaso conserva probablemente para la Edad Media y la Edad Moderna el más importante archivo notarial de Occidente, porque los genoveses, de buenos comerciantes, de buenos hombres de negocio, de buenos hombres de finanzas, de préstamo, dejaban traza notarial de todo lo que hacían. Probablemente esos genoveses mantuvieron esa costumbre, así que tenemos la suerte de tener muchas actas notariales, ya puedo decir precoces, que a ellos se refieren. Había otros genoveses que sí, el cónsul Pedemonte algunos años después nos dice que sí. Seguramente los estudios que hemos podido encontrar, sobre todo trabajos demográficos de hace algunos años, nos hacen saber que sí, había una presencia genovesa, era una presencia bastante coherente con lo que nos decía el cónsul Pedemonte. Y no me parece, y yo contestaría de esa manera también refiriéndose a nuestro héroe, no me parece que haya un efecto cadena migratoria, que haya personas que se establecen, que llaman a amigos, parientes o lo que sea, que se establecen. Así que eso, en mi opinión, lo repito, no tengo evidencias documentales, pero confirma esa idea de una casi casualidad de la escogida de Algeciras. Decía otros genoveses. Bueno, además de esos casos que he recordado, me gusta recordar una experiencia particular. Imagino que, bueno, probablemente todos, pero algunos de ustedes han oído hablar y tienen presente las casas de porro. Veo que sí. Bueno, que son unas casitas que se encuentran fuera de Algeciras, en los términos de Tarifa. Eso es un ejemplo de una emigración organizada y un tentativo de repoblación muy interesante, que un poco ha sido estudiado por la parte española. Esa gente llega, como otros algecireños y una familia particular bastante muy importante de Algeciras, llegan de Finale Ligure, uno de esos pueblos que he hecho ver en el mapa. Bueno, no sé si se ve muy claramente, yo lo he subrayado. Y tengo una foto, a ver si consigo hacerla ver en manera. Este es el Finale, que es un pueblo, es un antiguo marquesado que en los años 20 del 700 más o menos cae en la órbita de Génova y entra a ser en las posesiones de Génova. ¿Y qué había pasado en esos años? Propio por la solicitación del deseo de Génova de hacerse con el Finale, había habido entre la población de ese marquesado, que son tres pueblos, un verdadero enfrentamiento violento. Así que los perdientes se veían verdaderamente delante de una mala parada. El Porro propuso a la corona española de trasladar a los que quisieran de la parte pendiente, aprovechando de las ideas de repoblación que en principio 700 se habían afirmado en el gobierno y la administración de España. Después de un poco el proyecto llegó a
buen resultado, así que el Porro llegó con sus emigrantes y se instaló. No encontró pero la misma actitud acogedora de Algeciras en Tarifa, pues los mayores, los alcaldes y el consejo de Tarifa le hicieron una verdadera guerra y el Porro, bueno o malo que fuera, lo pagó muy, muy caro porque fue prisionero y todo hicieron para destruir su hipótesis. Así que quedaron 2 o 3 familias en esas casas que, por lo que he podido acercar, no son los primeros anillos de una cadena migratoria. Y con esto quería pasar a la parte que un poquito más me interesa. Bueno, perdonaréis el conflicto de interés, pero los de Lavagna, como mi familia pertenece a esa, me interesan un poquito más, además que en realidad son bastante interesantes. La única cosa que quiero decir que entre ese grupo digamos que no encuentra la simpatía del cónsul Pedemonte, seguramente destaca la familia Bianchi, que en Algeciras se convirtió en Bianchi y que bueno, lo sabéis mejor que yo, la familia Bianchi tiene una buena memoria histórica. Creo, no sé si ha sido propio en esta sala, hace algunos años el ayuntamiento de Algeciras acogió una reunión de todos los Bianchi que quedaban en Algeciras o que se habían expandido en otras ciudades. Y como sabéis, en el siglo siguiente hubo 2 importantes alcaldes, Bianchi y Santa Cana, que creo que está en la memoria, empezando de la memoria topográfica, porque me parece que haya 2 calles a ellos dedicadas, por lo menos una la he visto. Así que, entonces, vamos a ver Lavagna, que va a ser un poco el centro de nuestro discurso. Lavagna, como podéis ver, se encuentra aquí, espero que se vea claramente en el mapa. Lavagna hoy es un pueblo muy conocido por los amantes del deporte náutico y de los amantes de la náutica, del deporte, porque tiene un astillero muy importante y tiene un puerto de deporte, como veis, es uno de los más importantes del Mediterráneo. 2 palabras sobre Lavagna, porque además del conflicto de intereses, pero la merece. Lavagna es un pueblo muy antiguo, es un pueblo que tiene mucha historia, que ha tenido en la Edad Media una particolaridad, no ha tenido un feudatario, pero tenía como feudatario un consorcio de familias. Y entre esas familias, la más importante seguramente son los Fieschi, que probablemente habéis tenido ocasión de conocer por alguna novela o algo. Esa familia, bueno, una cierta importancia la tenía, pues ha regalado al mundo 2 papas, 72 cardenales y más de 300 prelados entre obispos, abates y... Así que podéis comprender que era un centro de interés y de poder muy relevante. Y ellos se acercaron a Liguria, a Génova, perdone, antes en forma hostil. Cuando los genoveses le dieron una buena paliza, aceptaron una paz y se trasladaron a Génova en cambio de la exención de los impuestos y hicieron unos edificios, un palacio muy importante y muy bonitos. 2 palabras
sobre la organización de La Baña. La Baña fue un municipio, fue un comune, decimos nosotros, y tuvo una caracterización bastante interesante. Digamos que la unidad que regrupaba a las personas era una característica de esa zona, las parentelas, parentele, por la verdad, las parentelas. ¿Qué son las parentelas? Son unos grupos familiares, unos clans, para entenderlo, que tienen una serie de actividades, sobre todo económicas, en común, que administran, por ejemplo, una capilla, tienen fondos que sirven por los miembros de la comunidad de la parentela en dificultad y para hacer dotes a las chicas que se casan. Entre esta parentela cogen el nombre de las familias hegemónicas. En La Baña serán constantemente 17, y entre esas 17 pienso que 3 apellidos os digan algo: Sanguinetti, Sambucetti y Ottone. A este se junta un apellido que en algecireño direi no suena, Solezzi, pero en algecireño suena Solesi. Así que los que llegaron a Algeciras, o por lo menos algunos de ellos, eran pertenecientes a estos grupos familiares, a estos clans. Bueno, dos palabras rápidas, si no mi primo me mata. Dos palabras rápidas sobre la importancia de esta familia. Los Sanguinetti son una familia que prácticamente è una delle famiglie más prolíficas con los parodi de Liguria. Prácticamente hay sanguinetti en toda la época, en todas las condiciones, algunos importantes, y hay un ramo también nobilitado. Algunos edificios públicos, actividades públicas, sobre todo de Chiavari, para decir su importancia también por la comunidad, son intitulados a miembros de esa familia. Hay un estudio muy amplio que ha sido realizado en años recientes, dedicado solo a los miembros de la familia Sanguinetti, que no me acuerdo cuánto han sido, me parece algo como 2.500, y con notas biográficas a veces muy interesantes. Los Sambucetti, bueno, aquí hablo con un poquito de causa, voy a eliminar muchas noticias, pero han sido una familia curiosamente bastante prolífica, pero los Sambucetti han sido siempre poco. ¿Cómo ha sido posible eso? Seguramente por razones de carácter demográfico, pero porque han tenido una presencia muy fuerte de eclesiásticos de ambos sexos. Es decir que cada generación, también probablemente no solo por motivos religiosos o motivos sociales, conservaba uno o dos miembros que no eran religiosos. Cito dos religiosos porque uno que es un lejano primo de los Sambucetti que llegaron aquí, que fue un capuchino que tuvo una vida muy aventurosa en el siglo XIX. Fue enviado misionario en la Inglaterra protestante sin mucho éxito, como podéis imaginar. Después fue enviado como primero representante y fundó la comunidad capuchina en Canadá, en Toronto. En Toronto se hizo una fama de hombre de santo, así que
creo que merezca de ser recordado el momento no de su traspaso, ma successivo a su traspaso, no porque yo sea amante de momentos lúgubres, pero porque pasó algo bastante raro, bastante particular. Cuando se difundió la noticia de la muerte de este hombre, que era reputado un santo, digamos que ha muerto en olor de santidad, la gente de Toronto de Toronto y de los alrededores se regresó para hacer homenaje a su cuerpo. Solo que el homenaje se pasó un poquito porque todos querían procurarse una reliquia. Así que estaban dejando el cuerpo del pobre capuchino sin sandalias, sin mitad de la tónaca. Según mi primo, le sacaron también pelo de la barba. Y lo que tiene, bueno, gracias, si queréis, es que tuvo que llegar la policía a caballo para salvar el cuerpo del pobre capuchino. Otro capuchino, y me acabo con lo eclesiástico, fue el padre Diego da Genova. Fue un capuchino muy importante por la relación que tuvo con los países berberos, porque se ocupaba de rescatar los esclavos. Volvió a Génova y tuvo la mala suerte de encontrarse con una se dice pestilencia en español, me parece que sí, con una pestilencia de santo hombre que era se ofreció voluntario para asistir los enfermos en el lazareto, pero el pobre a las pocas semanas dejó esta vida en manera sin duda digna de ser recordada. Solo dos nombres, Lamberto di San Busceto, el apellido ahora lo diré, asume la forma en otro momento. Lamberto di San Busceto probablemente lo encontraréis si hacéis una búsqueda, se dice, una investigación en internet. Pues Lamberto di San Busceto era un notario que es probablemente uno de los primeros que manifiesta el amor para los viajes de los Sambuseti y que se fue a hacer el notario en las tierras de los tátaros y en Chipre. La importancia que tiene este señor es que cuando volvió a Génova se trajo sus actas, sus cartularios, que a lo contrario de otros llegaron a los archivos de Génova. Así que al día de hoy son probablemente la más importante fuente utilizada y actualmente conocida, y casi todas sus actas son publicadas, así que si tenéis interés podéis leerlo con facilidad. La más importante fuente para la historia de la economía del Mediterráneo a caballo, digamos, alrededor de 1300. Y otro personaje es Domenico Sambuseti, que es un arquitecto y que va a ejercer su actitudine y su profesión nada más que en el Mato Grosso. Es el señor que ha proyectado y construido Nueva Magallao y las fortalezas que son sitio de UNESCO, sobre todo la Príncipe de Beira. Os ahorro otro Sambuseti porque ya está resalto. Y los Ottoni son otra familia. Los Ottoni no son una parentela, como son pocos, están agregados a la parentela de los Sambuseti. Los Ottoni son una familia bastante importante de comerciantes y tienen muchos cargos públicos en la República de Génova. Me gusta recordar solo dos cónsules que fueron cónsules en Londres. Yo lo recuerdo porque también casi todas las actas de estos dos están publicadas, así que no fuera que por curiosidad puede ser interesante buscarlo. Y de repente he encontrado que otro Ottone era alrededor de una visita a un monumento, a un convento
Otro turno era cónsul en Roma y era el gerente, el gobernador, le decían, de la cofradía de los genoveses en Roma. Los solesi son, en vez son gente más cercana digamos, de la tierra, de la propiedad de la tierra o de los trabajos de la tierra. Bueno, se vienen para acá y ¿qué hacen? El Pedemonte tiene razón. Enseguida se ponen a hacer negocios, enseguida intentan ser vecinos de Algeciras pagando los impuestos. Enseguida intentan introducirse en la sociedad, bueno, en la sociedad en sentido lato de Algeciras. Llegan seguramente personas de las 4 familias que he citado, y son que tiene la suerte de ser bastante bien documentada en los archivos de Algeciras. Rápidamente algo sobre las familias. Yo empezaría por la familia Sanguinetti. La familia Sanguinetti, por una curiosidad, bueno, salen de Génova, que se llaman Sanguinetti, de Lavagna, de Chiavari, que se llaman Sanguinetti. Aquí, como también otros italianos, se convierten de una manera bastante rara, porque son 2 hermanos, uno se queda en Algeciras y otro se va para Ronda. Y los 2 darán origen a 2, puedo usar el término linaje en español, pienso que sí, a 2 linajes importantes. El que se queda en Algeciras adquiere probablemente por una transcripción particular de documentos la forma Sanguinetti con la Y final. El que se va a Ronda, que es un importante comerciante de trigo, de trigo y de harina, que tiene uno de los más importantes molinos, que todavía conserva una lápida en recuerdo en el Tajo, conserva su nombre, su apellido. Puede ser que los notarios, los escribanos, los curas de Ronda fueran más atentos en la exacta edición. Así que tenemos dos familias con 2 hermanos que tienen 2 apellidos diferentes. Son he dicho dos familias, o bueno, la misma familia, muy importantes, son muy conocidos y estimados en las dos ciudades, y sobre todo los Sanguinetti de Algeciras darán a final de siglo un alcalde, Manuel Sanguinetti, 2 veces alcalde, una por decreto real y otra por elección. Y invece la familia de Ronda tiene importancia, bueno, seguramente por otras cosas, pero por lo que yo quiero señalar es que uno de los últimos miembros de esa familia ha sido el arquitecto Santiago Sanguinetti, que ha sido sobre todo el importador y el realizador de los edificios modernistas en las ciudades de Ronda y de Ceuta. Los sotones, tengo que hablar de los sotones en correlación con los Sambucetti, porque pronto los vemos las dos familias. Los Sambucetti son 2 y uno llega ya casado, se casó probablemente poco antes de venir a Algeciras con un autone. Eso hace sí que en Algeciras por casi todo el siglo, bueno, serán más, pero haya muy cerca, allí en la calle Colón, 2 fábricas de fideos, la de Ottone y los Sanguinetti, de los Sambucetti, disculpen, que son sobre todo gobernadas por
por las conexiones parentales. Probablemente todo nace de la subdivisión de la fábrica del capital entre la esposa de un Samussiti, de Carlos Samussiti, y su hermano, que llegó muy pequeño a Algeciras, tenía que tener algo como 10 años, y que será el que dará empieza a esa fábrica, una fábrica que ha durado más de un siglo. Probablemente los que pertenecen a mi generación se acordarán que en la calle Ancha había habido, creo que haya sobrevivido hasta los años 50, había una tienda que comerciaba en los fideos de Ottone, pero acompañado de algo que probablemente a ellos les interesaba más, porque la fábrica se había convertido también en fábrica de chocolate. Yo he visto si consigo hacerlo ver, he encontrado unos paquetitos de ese chocolate, no sé si son muy divertidos, así que a ver si consigo hacerlo ver, que son bastante simpáticos. Bueno, aquí me hace falta un poquito de ayuda para llegar al final, porque estoy corriendo, porque veo la cara de mi primo que no promete nada bueno. No, es muy violento, muy peligroso. Aquí tenéis un chocolate que probablemente era la delicia de Cenonata. Sí. Bueno, última cosa que tiene que ver con los Samussiti es una cosa que creo sea bastante interesante. El último patriarca, decimos, Samussiti del siglo XIX, es un personaje muy interesante con una cantidad de asuntos de comercio, de cosas que os ahorro, pero lo que encuentro muy interesante es la política matrimonial que él pone probablemente en la óptica de engrandecer sus negocios, pues sus hijas se casan con un inglés que es un importante director de las minas de Rio Tinto. Otra se casa con un portugués que, por el sistema de los apellidos portugueses, como ella tenía como segundo apellido Ottone, conservan el nombre Ottone, y hay una familia Ottone muy consistente en Portugal, sobre todo en Lisbona. Otras dos hijas se casan con dos gerentes de propiedades en Filipinas, en Manila, y darán hábito a una genealogía de americanos, de australianos, bueno, también de filipinos, y me gusta acordar aquí que algunos de ellos, sobre todo algunos chiquillos, fallecieron en el bombardeo de Manila de los japoneses, y son lo recuerdan entre, no los últimos que son otros, pero uno de los últimos grupos de españoles coloniales de Filipinas. Un par de hijas se casaron en Algeciras, y los dos hijos de varones se fueron para Sudamérica, donde proceden otros Samussiti, y al final mi abuelo era hijo de Esteban Samussiti Trola y de Estela Samussiti, de los Samussiti.
Si me permitís, quiero recordar también otra rama de los Sangusetti, es conocida sobre todo por la agencia de aduana que había en calle Río, que a quienes todavía, y aquí y les doy las gracias, están presentes. Y sobre todo, si me permitís, quiero hacer un pequeño homenaje a la persona que ha dejado ese cuadro tan estupendo aquí fuera, fue Blanco Orozco, que era la última perteneciente a esa rama. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, porque el amor mi primo fue marinero, así que le gustan muchísimo las cosas de marina, así voy a intentar la segunda parte de esta charla. Sí, certo. De esta charla a los italianos que en la última guerra se asentaron con diferentes tareas en Algeciras. Bueno, casi imagino que muchos de vosotros, de ustedes, hayan oído hablar de los MAS, de la décima MAS, de un grupo de asaltantes. Rápidamente, los MAS fueron unos barquillos que fueron proyectados ya en la Primera Guerra Mundial, porque la Armada austriaca había escogido la táctica de encerrarse en los puertos, en las islas de Dalmacia, y solo apoyar las acciones de las tropas de tierra, sin buscar el combate abierto con las armadas de los aliados. Y los italianos se pusieron el problema de cómo llegar a violar esa situación. Proyectaron en Venecia algunos barquillos y intentaron dotarlo de 2 torpedos. Esos barquillos tenían sobre todo la característica de una gran velocidad, de una gran rapidez, estaban mutuados, derivaban de los primeros barquillos de deporte, digamos. Podían llegar más o menos a 40 nudos, que era una buena velocidad. Esos barquillos se distinguieron por una serie de misiones muy relevantes que llegaron a hundir varios acorazados de la flota, no solo acorazados de la flota austrohúngara. Y entre los oficiales que conducían esos barquillos, me acuerdo del nombre, sobre todo el de Luigi Rizzo, que fue el fundador que es ese señor con bigotes, y que fue el que hundió una cantidad de barcos, que más o menos cada medalla es un barco, así que... Y 2 otros personajes, Costanzo Sciano, que fue un personaje importante en el periodo fascista, y después otro señor que es Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es el poeta que en la Primera Guerra Mundial tuvo una función, un papel sobre todo de propagandista, y realizó una expedición con Rizzo y con Sciano para violar bueno, en italiano se dice la rada, la bahía, en realtà è un canale entre 2 islas de buque.
los 3 más italianos entraron y llegaron casi cerca de los barcos austrohúngaricos, pero no le bombardearon, se limitaron a mandar unos mensajes casi bueno, como decía mi madre, de tomar el pelo, perché fue una acción propagandistica che tuvo una eco enorme y probabilmente contribuyó un poco a digamos, a reforzar el moral de las tropas italianas en el último año de guerra. Entre las acciones quiero recordar la última acción porque la última acción de este grupo, porque tiene dovresti tornare un po' indietro, grazie, porque tiene, scusa qua, una caratteristica. Si veis este es una torpedo que tiene el poco simpático nombre de Mignata. La Mignata es ese animal que chupa la sangre. No. ¿Qué pasa? Los 2 señores que están con el capucho encima de esta especie de torpedo son 2 oficiales que no son exactamente marinos, son un oficial del ingeniero navales que se llama Rossetti y un oficial médico que se llama Paulucci. Los 2 eran 2 tipos que no se llevaban muy bien, pero que unieron las fuerzas porque tenían 2 proyectos. Dice, como los austríacos han aprendido a poner obstáculos delante de los puertos para que los más no puedan llegar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llevarle el regalo a su casa. Y hacen 2 proyectos que después unen la fuerza para dotar un torpedo, digamos. Ese era un torpedo que usaban los alemanes, un torpedo de un motor eléctrico y en la parte de arriba, en la parte final, de una carga explosiva que se podía destacar. Con este sistema, 3 días antes del armisticio, entraron en el más unido puerto de los austrohúngaros, que era Pola, ahora Pula hoy, y pusieron su carga bajo del acorazado Vidi San Esteban, disculpe. Y hubo un final que veremos repetido, pero con éxitos diferentes. Los 2 tuvieron que subir fuera al agua y los austriacos pudieron aprisionarlo. El Rossetti quiso hablar con el comandante del barco y le dijo, mire usted, entre 10 minutos este barco se va a hundir. No veo por qué tenga que morir tanta gente. El comandante Vukotic, que es una figura un poquito trágica, pobre, le escuchó y ordenó de abandonar el barco, pero pasó un mal funcionamiento nosotros llamamos la spoleta, en español la espoleta, que es el mecanismo a tiempo, que al momento no explotó, así que pensaron que los italianos hubieran querido burlarse de ello. Fue solo un mal funcionamiento de 10 minutos, que pero le costó la vida a 300 marineros, entre otros el Vukotic, el pobre Vukotic. Yo he recordado esto porque esta es por menos mi conocimiento, no porque ha habido otros tentativos y otros medios realizados en otros países, pero es la primera vez a mi conocimiento que se realiza este tipo de guerra asimétrica. Guerra asimétrica es un tipo de guerra en que no se enfrentan medios, digamos, parecidos o del mismo nivel. Son hombres que van en contra acorazados, en este caso 2 hombres.
y es la primera vez que se realizan y es el acta de nacimiento también de lo que ahora entre poco iremos a ver. Dos palabras sobre estas dos personas porque creo que los dos fueron decorados de la máxima condecoración italiana, la medalla de oro, y bueno, al final de la guerra, y los dos fueron ascendidos por mérito de guerra. Después de la guerra, los dos abandonaron la marina y siguieron, he dicho que no se llevaban muy bien, por dos percursos, opuestos, si queréis. Rossetti fue con denuncio en la empresa de Fiume y se acercó a los republicanos hasta llegar a ser secretario del partido, digamos, del Partido Republicano y a tener papeles en el grupo Justicia y Libertad. Pero, ¿qué pasó? Que en el 25 él participó, por la verdad organizó una manifestación en apoyo de Gaetano Salvini, un historiador y político italiano que había sido encarcelado por crimen de opinión, y salió un grupo de fascistas que le apaleó y bueno, tuvo muchos daños al cuerpo, así que decidió de pasarse a Francia, donde continuó un poquito su oposición, solo que como participó a una serie de transmisiones radiofónicas a favor de la República Española, él fue el único caso en la historia de Italia en que le quitaron una medalla de oro. Y al final de la guerra pudo volver en Italia y como era un genio de la invención, inventó una serie de cosas, sobre todo una de las primeras planchas a vapor, pero curiosamente no las disfrutó económicamente. He dicho que el Paulucci era opuesto, que el Paulucci tuvo un papel muy importante en el régimen fascista, fue diputado, fue hasta presidente de la Cámara y fue un cirujano muy importante y un colega de Manolo, fue un académico muy importante, así que era tu colega. Hay gente para todo. Desde luego. Si he leído bien, al final de su carrera había realizado 30.000 intervenciones, ¿cómo se dice? Torácicas, intervenciones torácicas, que no se imagino que sea un récord. Cito dos cuando hubo el referéndum en Italia, monarquía república, y un poquito antes, y el rey tuvo que irse en exilio, el rey Víctor Emanuele III en Egipto, él se ofreció de acompañarlo como su militar atendiente, pero al final se quedó en Italia y después de unos pocos de años era muy amigo de Papa Pacelli, así que cuando el Papa estaba muy malo, se ofreció de operarlo, pero la jerarquía eclesiástica no lo se lo hicieron hacer. Tuvo un papel también después de la guerra, aunque fue sometido a un proceso de depuración, pero fue amnistiado y continuó una carrera política bastante importante, siendo presidente de la Unión Monárquica. Una pequeña anotación, Rossetti le restituyeron una medalla de oro, como me parece que fuera así. ¿Conceptos de los aspectos actuales? Sí, bueno, me voy a acercar más. Bueno, el motivo porque yo he hablado tanto con la desesperación de mi primo
de estos señores es que de esta experiencia derivaron otros ordinos que han acabado por ser la historia de la Marina italiana en la Segunda Guerra Mundial. Tengo que hacer referencia a otros dos personajes, se llamaban Teseo Tesei y se llamaban Toschi. Teseo, para quien haya leído la novela de Reverte, es el nombre del héroe de la novela que Reverte ha mutuado de este hombre que ha acabado por ser el héroe epónimo de la Marina, bueno, de los asaltantes de Marina, y todavía el grupo de los asaltantes de Marina lleva su nombre. Bueno, lo importante es que estos dos señores, ya cuando se encontraban en la academia, fueron interesados por la experiencia de Rossetti y Paulucci y pensaron que cómo perfeccionar esa idea realizando algo que pudiera ir no casi a flor de agua, a nivel del agua como el aparato de Rossetti, ma que pudiera someterse y que pudiera ser un vector de cargas importantes, no que la de Rossetti no lo fuera, pero de cargas importantes de explosivos. Muchos estudios, muchas cosas, al final pudieron presentar un proyecto que el Ministerio de la Marina aceptó y en consecuencia de eso se dice que la Marina empezó se ocupó de eso al final antes de la guerra. En realidad no fue así porque esos dos ya habían hecho el primer proyecto y lo experimentaron en el último año de academia, ha sido el 27. Dos palabras sobre ellos porque creo que la merezcan. Tesei fue, o he dicho, el héroe epónimo de los asaltantes, pues después de haber participado también en acciones en Algeciras, ¿qué hizo? Participó en una acción que él pensaba que no se tuviera que hacer de la manera que fue realizada y tenía razón porque se acabó él con su pareja a hacer el solo era già un maiale, il solo maiale que se encontraba para hacer explotar los obstáculos que los ingleses habían impuesto en el puerto de Malta. Por la situación que no consentía de respetar el tiempo de la acción, los dos decidieron de sacrificarse, pusieron spoletta cero y hicieron un buen daño a las protecciones, pero se murieron. El Toschi en vez merece de ser recordado porque en una acción siempre de asaltante fue tomado prisionero y los ingleses lo llevaron en un campo de prisionería en Inglaterra y como él tenía genio y no solo genio, se escapó 3 veces a pie y a la tercera no llegaron a cogerlo porque llegó antes de lo que persiguieran en una pequeña enclave de colonia portuguesa de donde después de 3 o 4 años lo devolvieron a lo italiano. Lo que merece ser recordado es cómo siguió esta historia, porque pues Tesei y después Toschi pudieron implantar en una localidad cerca de Pisa, digamos, Bocca di Cerchio, un grupo de personas que se entrenaba para hacer esa actividad y pudieron al mismo tiempo activar un pequeño número de esas torpedos modificadas según sus ideas y que fueron ya
probada en la primera parte de la guerra. La cosa interesante, como he dicho, yo quisiera recordar un poquito los hombres. Estas son operaciones de este grupo que se llamó la 10ª más. 10ª no porque hubiera otros 9, pero porque como se llamaba antes un grupo de operaciones especiales, para que la gente, sobre todo los ingleses, podéis imaginar, no tuvieran demasiada curiosidad para lo que hicieron, inventaron ese nombre que además tenía, recordaba la 10ª Legión de César para quien tenía estudios clásicos, pero sobre todo tenía la ventaja de hacer parecer que los italianos tuvieran por menos de los 9 flotillas de más, es que no era. Lo que es importante es que en este sitio que se llama Boca de Serchio, que fue un edificio rural puesto a disposición del duque Salviati, se entrenaron y se hizo una especie de escuela y también una oficina, que una de las características de estos hombres, como decían ellos, es que nosotros nos ensuciamos las manos. Pues una característica de ese grupo que se realizó en ese sitio y que fueron llamados los apóstoles, porque fueron los que después hicieron la misión de evangelizar los nuevos asaltantes. Y se creó un espíritu muy particular que en la Marina todavía encuentra sitio y se llama el espíritu del Serchio. Era un grupo que no miraba los grados. Los oficiales, suboficiales o marinos hacían los mismos ejercicios, las mismas pruebas. Todos intentaban arreglar o perfeccionar los torpedos. Y se piensa que hombres eran, uno dice, para hacer lo que hicieron eran locos. No, eran personas con seguramente con una gran motivación, pero eran personas muy competentes, muy cultas. Casi todos eran ingenieros o técnicos. Eran sobre todo gente de mar. Para ellos era casi ser oficial de marina, era casi una religión. Y además, y lo veremos con 2 o 3 citaciones, eran personas también cultas y con muchos intereses. No fue un caso, yo creo, que después de la guerra los que sobrevivieron, exceptuado Toschi y otros que hicieron un poquito de carrera en Marina, fueron casi todos diputados políticos, subsecretarios. La política ¿cómo se dice? Lo absorbió, cosa que me parece muy interesante. Bueno, esos hombres fueron los que participaron a estas acciones en Gibraltar y en todas estas colocaciones que aparecen en la carta, en el mapa. Y la última cosa que yo quisiera apuntar es el soporte que en naciones, sobre todo esas de Gibraltar, tuvieron estos grupos, estos asaltantes. Aquí nace otra epopea de la Marina italiana que le llaman la epopea de Villa Carmela y de Olterra. Pues es una cooperación entre la 10ª más, la unidad de asaltantes y la inteligencia de la Marina realizó un proyecto y una acción casi increíble. ¿Qué pasó? Hubo una serie de asaltos. Los primeros asaltos fueron hechos por los hombres rana, llamados, ¿cómo les dice usted? ¿Submarinistas? ¿Cómo? ¿Submarinistas? No eran submarinistas, son los que van nadando, ¿cómo le llaman?
Taxidermista, bueno, he aprendido una palabra nueva. Muy bien. Con un modesto éxito, porque en práctica lo dejaban los submarinos. Pero, por menos sobrevivieron. Y hay que conocer dos personajes interesantes. Un técnico de la fábrica, los de mi edad seguramente recuerdan la Lambretta. ¿Acordáis la moto, la Lambretta? Bueno, allí se fabricaban, pero en esos tiempos, aviones y otras armas. Y un técnico de esa fábrica, el señor Ramonino, que es el señor que veis aquí con su esposa, el señor Ramonino, presentó un proyecto bastante parecido a los de los maiali, que interesó un poquito a la marina, pero razones burocráticas atardaban eso. Así que ese señor tuvo otra idea. Dice, ¿por qué no hacemos una base en territorio español para hacer salir de los asaltantes de allí? La idea gustó a los sucesivos comandantes de la décima masa, y el Ramonino fue mandado a buscar dónde poner esa base para que no llamara demasiado la atención. Fue con su esposa, una española, Conchita Pérez del Corral, que fue, bueno, ahora puedo dire dos palabras. Ramonino propuso Villa Carmela. ¿Dónde está Villa Carmela? Está aquí arriba. Un edificio que se encuentra cerca del Puente Mallorca, y de allí salieron muchas veces los asaltantes italianos. Decía de Conchita, bueno, la preparación, si queréis, de la acción tenía que ser bastante extemporánea. Así que pasó varias veces que se encontraron 12 asaltantes en la casa, teniendo que esconderlos, que ya no era poca cosa, darle de comer, asistirlo, preparar. Y la Conchita se hizo carga de eso. Y se hizo carga de otra cosa. Los españoles estaban muy interesados porque lo comprendían que hacía esa pareja en esa villa aislada. Así que era una procesión de oficiales del cura de Puente Mallorca y todos que iban a intentar si había algo raro. Y creo que el momento que pasaron más susto fue cuando vino a visitarlo el general comandante del gobernador militar, se decía entonces, de Algeciras, me parece fuera el general Molina a esos tiempos, con su esposa. La motivación es que ellos pensaban, cuando ellos se fueran, de alquilar esa Villa Carmela. Bueno, qué buena visita, solo que en el cuarto al lado había 12 bombas de los maiali, y podéis pensar lo que pasaron los dos. El Ramonino tuvo otra idea genial. Perdona, que no veo. Esta. Tuvo otra idea genial. La vía de Algeciras se encontraba un barco, el Olterra, que el comandante había hundido cerca de Palmones, en la Valle del Rinconcillo, al momento de la entrada en guerra de Italia, para que se trataba de un barco petrolero, para lo que ingleses no se apoderaran de él.
el Ramoñino propuso de utilizar el Veloterra como base para los maiali. Y eso fue realizado gracias a una serie de personas y también de realizaciones geniales. Si veis la diapositiva que sí, se ve bien. Los asaltantes proyectaron en la bodega, se llama de los barcos, en la bodega, de hacer la verdadera base de donde salir los maiali. ¿Qué hicieron? Hicieron todas estos vacíos que veis, el depósito de los maiali. ¿Y qué hicieron también? Hicieron un boquete en la pared del barco de donde poder salir, y de allí salieron varias misiones. Lo que me gusta subrayar es que fue digamos, una empresa verdaderamente particular, porque llegó de Italia un grupo de marineros que sustituyó la tripulación del barco, y empezaron a hacer trabajos para arreglar el barco después que el barco había sido remolcado en el muelle a la punta del muelle de Algeciras, del antiguo viejo, no me acuerdo cómo se llamaba, del antiguo muelle de Algeciras. Los hombres que se ocuparon fue el teniente Vicentini, que recuerdo sobre todo porque es un poquito la inspiración de la película que ha citado Manolo antes, y otro personaje muy particular que había alquilado otra villa en el Pelagio, el señor Pistone, que para entender de qué se ocupaba, los ingleses llamaban el príncipe de las espías. Espías, espías ¿por qué? Porque la Marina italiana había creado una auténtica red de espías en toda la España del sur, y a Portugal hasta Lisboa, y en el norte de Marruecos, en las Islas Canarias. Y Algeciras tuvo un papel muy particular, ante de todo por poder soportar, sobre todo con la información, las acciones que se iban desarrollando en la bahía, y porque fue dotada de un centro de transmisiones particularmente técnicamente avanzado, el centro de transmisiones en que trabajaba mi padre como experto de comunicaciones. Había una cantidad de centros en toda Roberto, creo que deberías hacer una conclusión final. Rapidísimo. Pasa el tiempo, sí. Rapidísimo. Sí. Yo creo, que ha sido un poquito una carrera, aunque he escogido de no leer porque prefiero siempre hablar, aunque eso seguramente no ha favorecido mi español. Pero ¿qué conclusión quiero sacar? Quiero sacar que la conclusión que merece un poquito de recordar a estos hombres, no solo por lo que han hecho, pero ci riescono a me. Y quisiera hacerlo si el computer no me traiciona, con un pequeño trailer de una película que no creo que haya salido en España, que se llama Comandante. La película cuenta
resumo, cuente un hecho verdadero. El hecho que uno de esos hombres que actuó también aquí y en Alexandria, fue el comandante de un submarino que se cargó nada más que 30 náufragos. Pensar un submarino que como se estrella, 30 supersticios de un barco silurado, y lo llevó hasta Puerto Seguro en la isla Canaria, pasando debajo de la armada inglesa que lo dejó pasar. Y yo creo que dos frases que pronunció ese comandante pueden ser probablemente el mejor dibujo del espíritu de esos hombres. Cuando el comandante del barco que había asegurado le preguntó por qué lo había salvado, él dijo: nosotros somos marinos, somos italianos, y nosotros asaltamos hierro, los hombres los salvamos. Y otra frase que a mí me ha gustado mucho es cuando volvió a la base, él era la base alemana que se encontraba en Burdeos, un oficial alemán le hizo una bronca, se dice, le hizo una bronca diciéndole que nunca un oficial alemán hubiera dejado su misión, su papel para salvar a cuatro desgraciados. El comandante todo, ese oficial, se lo mira y le hace: puede ser, pero entre usted y yo hay una pequeña diferencia. Yo tengo detrás 1000 años de historia. Y creo que esa frase sea un resumen de lo que sentían esos hombres, de la misión de que se sentían partícipes en su actuación. Gracias sobre todo por la paciencia y sobre Muchísimas gracias, sobre todo porque habéis apreciado con mucho interés el esfuerzo que ha hecho realmente Roberto Pellegrini Sammocetti para transmitir esta cantidad de historia, tanta información que él posee. Muchísimas gracias, y va a cerrar el acto nuestra querida concejala, doña Pilar Pinto, a quien le doy las gracias también por su presencia. Bueno, Roberto, sé que has disfrutado, se te ha notado. Has disfrutado. No quiero que te vayas de Algeciras, de esta que es tu tierra, sin un regalo. Le voy a pedir a Jaime y a Pepe, ¿dónde estás, Pepe? Venid conmigo. Los dos que han sido cómplices, junto con Manuel, para entregaros este libro, que es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio, en la obra de Guillermo Pérez Villalta. Y este otro que sé que te va a encantar, El estrecho de Gibraltar en las guerras napoleónicas, de otro gran investigador e historiador como es Mario Locano. Así que te lo van a entregar. Venga, Jaime, tú le entregas a Roberto y tú se lo